生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Renacido como Lucifer capítulo 41 al 50. Lucifer cayó hacia atrás cuando Maziken lo jaló y los basanos lo empujaron, ambos intentando separarlo del deck. Lucifer dejó escapar un rugido de agonía mientras caía al suelo, de rodillas. ¿Por qué me alejaste? Rugió indignado entre sollozos. Tú te estabas muriendo y nos estabas matando, cabrón. Gritaron los basano entre jadeos mientras caían al suelo. ¿Qué? Preguntó Lucifer confundido y desconcertado. Mírate, padre. Mira lo que has hecho. Gritó Maziken con tristeza, miedo y rabia. Y al mirar, vio que lo estaban deshaciendo por las mismas costuras. Un charco de sangre y plumas rotas se extendía bajo él. La choza había sido arrasada y la lluvia y los vientos aulladores habían desaparecido. La nieve era solo un charco de agua fangosa. El cielo ahora es tan brillante como el día en la noche, ya que la luz de las estrellas que llegaron a la tierra es más brillante que nunca. Cuando entonces los miró, realmente los miró más allá de la luz que había llegado a la tierra, los vio atenuados. Hasta ahora se han estado matando en sus intentos de salvarlo, ya que le dieron su luz interior para evitar que la suya se apagara. Insensatos, ¿por qué se han suicidado por alguien como yo? No puedo dejar de existir. La muerte no habría sido más que una simple molestia, declaró Lucifer con tristeza en su voz mientras hablaba con sus hijos. Simplemente le enviaron sensaciones de calidez y amor, transmitiéndole que, incluso si así fuera, preferían la muerte para ellos mismos antes que presenciar la suya. Lucifer sintió dolor. No podía revivirlos ahora como en el pasado. Estaba demasiado herido por su mirada al principio de todo. Y para cuando fuera capaz nuevamente, el resurgimiento de sus hijos mataría a otros y causaría una destrucción incalculable, tal fue el caso del intrincado equilibrio que es la creación. Por eso no podía aceptar los argumentos de sus padres porque temía que un día la destrucción sería demasiada y sería demasiado tarde para arreglar las cosas. Demasiado tarde, antes de que todo se organizara de manera tan diferente a como antes, que si se perturbaba, desharía los mismos cielos. Los patrones, como siempre decía Uriel, eran cosas complicadas y volubles. Una vez alterados, nunca podían deshacerse por completo. Lucifer intentó levantarse, pero no pudo porque resbaló y cayó una vez más de cabeza en su propia sangre. Maziken, pronunció mientras movía la cabeza hacia un lado, ayúdame a levantarme, hija, ordenó suavemente, todavía jadeando en busca de aire. La comandante de las legiones del infierno resopló, pero hizo lo que le dijeron y levantó suavemente a su padre y le puso el brazo sobre el cuello con cuidado de no tocar sus alas rotas y sangrantes. ¿Qué deseas hacer con ellos? Preguntó Maziken mientras observaba a los basanos y meleos. Lucifer calmó su jadeo por un momento. Déjenles 3 de mis plumas y llévense el resto con nosotros. Les servirá para sanar o para otro uso futuro. Yo les provoqué esto y prefiero no convertirlos en enemigos. Son demasiado útiles como aliados. Explicó el arcángel. Maziken asintió mientras con su poder guardaba todas las plumas y la sangre excepto 3. Ahora volvamos al infierno, Maziken. Necesito tiempo para sanar. Es mejor hacerlo allí, donde todo sucede más rápido y tenemos un ejército para protegernos, declaró Lucifer. Maziken extendió sus alas e hizo lo que le dijeron, emprendiendo el vuelo de regreso al abismo. El mismo Lucifer miró una vez más sus estrellas, la tristeza aún llenaba su ser mientras el mundo comenzaba a moverse ante él. Mientras descendían al infierno, Maziken se aseguró de que su llegada pasara desapercibida. La creación, sin duda, sintió la muerte del portador de luz, pero no le convenía al infierno ver a su señor tan debilitado. Lucifer. Gritaron Lilith y Aserá con preocupación, corriendo hacia él, tras haber irrumpido por la puerta mientras Maziken lo colocaba en su cama, en su habitación.
Hijo mío, ¿qué imprudencia has cometido para ponerte en este estado? Gritó su madre, sentándose a su lado y tomándole la mano. Lilith hizo lo mismo el otro lado. Tengo que darle la razón a mi madre esta vez, esposo. ¿Qué hiciste, por Dios? Preguntó Lilith con preocupación, dolor y angustia, mientras se le llenaban los ojos de lágrimas al ver su estado. Porque fue verdaderamente horrible, en algunos aspectos peor que la caída. Algo que Lucifer nunca esperó que algo pudiera compararse. Yo, miré, vi el principio de todo, respondió Lucifer, aún muy debilitado. Le costaba mantener la mente despejada ahora que sentía el dolor con mayor intensidad, ya que no estaba tan concentrado en la historia que dio origen a todas las historias. Al oír esto, Asera se quedó sin aliento. ¿Cómo pudiste hacer algo tan tonto? ¿No pensaste en las consecuencias de obligarte a ver las cosas desde la perspectiva de tu padre? Porque eso fue lo que hizo. Para verlo todo de verdad y no perderse ni un segundo, miró con los ojos de su padre, escuchó con los oídos de su padre. Si no lo hubiera hecho, no habría podido ver nada hasta que se produjera el despertar, pues solo su padre estaba despierto en ese momento, y no había lugar para él porque el vacío superior estaba completamente lleno. Yahvé es un ser único, Lucifer. Más único que cualquier cosa existente. Ser consciente de lo que él sabía, ser consciente de sus pensamientos, te habría destruido. Gritó Asera. No fue así, replicó Lucifer, molesto por todo el ruido. Considérate afortunado de que tu padre y yo te hayamos bendecido con la voluntad. Es lo que los mantuvo unidos, pues forma parte de lo que hace a Yahvé quien es. Si no tuvieran ese punto en común, habrían dejado de existir. La diosa continuó furiosa. Lucifer se burló. No puedo dejar de existir, madre. Aunque mi nombre fuera borrado por completo del libro del destino, la realidad me obligará a permanecer, afirmó Lucifer. Bueno, puede que haya excepciones, pero aún no he encontrado ninguna, salvo la espada llameante, pensó Lucifer. Bueno, este caso es una excepción. Empezó Asera, lo que hizo que tanto Masiquén como Lilith se pusieran rígidas. Supongo que lo hice hace un momento, pensó Lucifer para sí mismo con humor para distraerse del dolor mientras Lilith sostenía su mano más fuerte que nunca, casi rompiéndola más de lo que ya estaba rota debido a su estado debilitado. Habrías dejado de ser lucero del alba. No puedes obligarte a ser Dios. No es lo que eres. Hay cosas que solo Él puede entender, y te obligaste a entenderlas, fallando y destrozándote en el proceso. Continuó, con la ira en aumento. Asera le ahuecó la cara mientras las lágrimas empezaban a caerle. Hijo, ¿qué crees que habría hecho si te hubiera perdido para siempre? No hay vuelta atrás. Ni siquiera tu padre puede hacerlo. Solo quedaría una copia si se intentara. No serías tú mismo, Lucifer. Al ver los rostros afligidos y llorosos de su familia, se sintió aún más culpable que antes. Lo siento, murmuró. Será mejor que lo seas. Regañó Asera. Madre, creo que es mejor dejarlo descansar. ¿Por qué no vuelves a tus asuntos? También te costó mucho protegerme de ese anciano. Tú también mereces descansar, hija mía. Yo le haré compañía a tu padre, sugirió Lilith. Asera suspiró, pero vio la sabiduría en las palabras de su hija y asintió. Se levantó en silencio y se fue, demasiado enojada, preocupada y llena de dolor como para ofrecer palabras amables. La perspectiva de perder a Lucifer para siempre le ha causado un gran dolor. Yo vigilaré, dijo Masiquén al marcharse. Lilith quiso protestar, pero lo pensó mejor, pues sabía lo protectora que era su hija con su padre. Lucifer, querido, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Qué habría hecho yo si te hubiera ido? Preguntó Lilith, con la voz llena de tristeza y miedo, mientras le acariciaba suavemente la cabeza y le echaba el pelo hacia atrás. Estaba enojado, comenzó Lucifer. Me enfureció saber que esa maldita criatura te había herido. Quería que todos pagaran por romper mi amistad con Gilgamesh. Estaba demasiado furioso como para pensar en otra cosa.
Supongo que esa es la historia de mi vida, dejar que el amor y la ira dirijan mis acciones más allá de pensar en el alcance total de sus consecuencias, reflexionó Lucifer suavemente en voz alta. Lilith lo miró con tristeza mientras él se quedaba dormido, exhausto. Permaneció a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, hasta que despertó. Desconocido, durante la estrella de la mañana se está muriendo, murmuró un gigante encadenado a una montaña, con la voz ronca y llena de miedo, rabia y dolor. El gigante guardó silencio un instante hasta que rugió de rabia, negación y súplica. Padre. Sé que me has abandonado a mi suerte, pero por favor, Samael siempre ha sido tu favorito. No permitas esto. Te lo ruego. Su encarcelamiento había apagado gran parte de la vida dentro de él, pero en ese momento, rugió de nuevo solo por un momento, desesperada, queriendo hacer cualquier cosa para mantener con vida a su hermano. Sin embargo, no hubo respuesta ni cambio. De Dios, claro está. Tranquilízate, Miguel, el señor Lucifer es un ser demasiado resistente como para dejar de existir. Sin duda, está haciendo algo verdaderamente glorioso y está pagando el precio temporal con su carne y su alma. Provino de alguien en una torre más alta que la montaña, dirigiéndose al gigante que ahora conocemos, el arcángel Miguel. Otro de los llamados males necesarios a los que te suscribes, Sandalphon, se burló Michael. Aún así, uno debe alinearse con la luz o con la oscuridad, continuó Michael. Estoy del lado de la luz, Michael. He estado del lado de nuestro comandante desde nuestros albores, afirmó Sandalphon. ¿Sabes a qué me refería, Serafín? Samael ha sido cegado por su propia luz y se encuentra en un camino donde la oscuridad lo oculta todo. Replicó la espada de Dios. Si por luz te refieres a Dios, y por oscuridad a la ignorancia, entonces no veo razón para aliarme con ninguno de los dos, replicó Sandalphon. Si ese fuera realmente el caso, habrías sido neutral durante la Gran Guerra. Cuando nos traicionaste y te uniste a Lucifer, expresaste tu decisión. Una elección que limitas a una comprensión errónea. Ves el camino a la libertad como uno pavimentado con ignorancia e ilusión. Cuando en realidad se basa en el amor y la sabiduría de nuestros mayores por nosotros, replicó Sandalphon. Ves a Yahvé como la única opción, como siempre, hermano, aunque esta sea su voluntad para ti. Ese siempre ha sido tu problema, Miguel. Es lo que siempre te ha impedido alcanzar la grandeza a la que te estoy llevando. Porque, verás, durante la Gran Guerra, al verte al principio cargar en tu carro y ver cómo todos caían ante ti, te temí de verdad. Sentí un poder impersonal perfecto. Fue eso lo que me hizo, en el último segundo, decidir permanecer como una especie de agente doble. Luché y maté a quienes prometí unirme en mi corazón. Ninguno de nosotros conocía ni el nombre ni el rostro de quienes aceptaron hasta el día en que el portador de luz se levantó y trajo consigo la torre de llamas que se extendió hasta el infinito y arde todavía hacia la eternidad. No puedes imaginar la angustia que sentí entonces, pero al final valió la pena. Cuando te vi destrozado, sangrando y debilitado tras el paso de nuestro hermano, tuve esperanza de que todo había terminado, de que ganaríamos, pero, por desgracia, no estaba destinado a ser así. Ese maldito humano lo arruinó todo. Y me hizo darme cuenta de que si hubiéramos tenido más arcángeles a nuestro lado durante la guerra, Lucifer no habría estado tan exhausto, tan cansado como para que algo tan insignificante lo pillara desprevenido. Para eso estás aquí, Michael. Para ayudarme a crear un ejército que nuestra luz guíe. Hay una moraleja aquí si realmente te atreves a perseguirla, explicó Sandalphon sonriendo, con todo el celo de un fanático. Ahórrame la moraleja, Sandalphon. Sabes quién soy, sabes lo que contengo. Al torturarme, pones en peligro toda la creación, replicó Michael, con la voz aún ronca y cansada. No te torturo, Michael, eres un prisionero de guerra, replicó Sandalphon con cierta vehemencia. La guerra terminó en el momento en que el lucero del alba cayó como un rayo del cielo sobre los mares de oscuridad. No. Nuestro hermano mayor lucha hasta el día de hoy por todos nosotros.
Ustedes son los desagradecidos, Michael, desagradecidos con su amor, su misericordia, su gracia, replicó Sandalphon furioso. Oh, qué bajo has caído, pequeño serafín. Has abandonado la adoración a nuestro Padre Celestial y has tomado al portador de luz como un dios, dijo Michael, esta vez con sincero pesar en su tono hacia Sandalphon. El ángel rebelde se burló. Simplemente he tomado a alguien que es digno, y tú, Miguel, tu hijo será mi sacrificio para él, tú serás mi Abraham y tu futura hija mi Ismael. ¿Por qué? Preguntó Michael mientras intentaba moverse una vez más contra sus cadenas. Sandalphon, al oír la pregunta de Michael, sonrió con sorna. Ah, por fin hago las preguntas importantes. Verás, aunque, como bien sabes, nuestro señor Lucifer ha engendrado hijos, estos resultan ser inadecuados para su verdadera vocación. Carecen de lo que hace único a su padre. Su fuerza física puede rivalizar con la de un arcángel, pero carecen gravemente de otros aspectos. Porque la voluntad existe en todos, pero lo que hace único al señor Lucifer es su infinitud. Y ninguno de sus hijos puede aspirar a igualarla. Aunque tú, tengo grandes esperanzas de que generes una semilla capaz de traer vida igual que tú. Una que tenga el poder. Una hija es lo que verdaderamente espero, porque será una existencia especialmente única. En esencia, tú, pero con un útero que, a diferencia de nuestras hermanas, puede tener hijos. Se la regalaré al señor Lucifer para que pueda engendrar un ejército de arcángeles capaces tanto de crear de la nada como de dar forma al mundo, afirmó el ángel rebelde de la lealtad con entusiasta alegría. No harás tal cosa. No lo permitiré. Rugió Michael mientras luchaba una vez más contra sus cadenas, sin éxito. ¿Con qué poder, Miguel? ¿Con qué voluntad? ¿No has contemplado tu propia situación? Todo este reino se alimenta de tu poder infinito, al igual que esas cadenas. Necesitas superarte a ti mismo para escapar, y eso, como sabes, es imposible. Dios mismo también te abandonó por los pensamientos rebeldes dentro de tu corazón, es lo que hizo todo esto posible. Dudaste cuando luchaste contra nuestra madre, cuando la sometiste. Sufriste graves heridas. Los caídos tampoco han sanado del todo. Todo esto me dio la oportunidad perfecta para someterte. Y gracias a tu distanciamiento del anfitrión, pues solo fuiste un recordatorio con el rostro de todo lo que habían perdido, nadie te extrañará ni te buscará de verdad. El mismo Gabriel se ha vuelto amargado y odioso hacia ti por poner el peso de todo el cielo y la tierra sobre sus hombros. ¿Quién vendrá entonces en tu ayuda? Te diré quién, nadie. Ahora calla y llora cuanto quieras. Tu situación no cambiará. Culpa a tu propia rebelión contra tu padre. Te has unido a nosotros con tu corazón y debes aprovecharlo, pues en verdad, Michael, desperdiciar tus talentos sería un pecado, afirmó Sandalphon mientras se alejaba del balcón donde observaba al arcángel encadenado. ¿Es esa realmente la razón, padre? ¿Me estás mostrando de primera mano de qué son capaces quienes han abandonado a tu gracia? Si es así, por favor, lo entiendo. Seré tu hijo perfecto una vez más, pero te lo ruego, sálvame de esta oscuridad. Pensó Michael, ahogándose en la tristeza mientras su cabeza caía sobre su pecho, exhausto, y una vez más el sueño se apoderaba de él. Aunque en otro lugar, en los pozos más profundos de la oscuridad, el portador de luz flotaba en un océano de oscuridad. Yo soy Yahvé, no, yo soy Lucifer, no, Yahvé, murmuró para sí el arcángel mientras era tragado por el ciclón que es la omnisciencia de Yahvé. No, hijo mío, tú eres Samael, mi amado portador de luz, una poderosa voz sonó de repente entre las aguas. Padre. Preguntó Lucifer con un murmullo mientras intentaba abrir los ojos, y he aquí que ante él la oscuridad se disipaba y las aguas se iluminaban. Oh, Samael, ¿qué te has hecho? Preguntó Yahvé, mientras su presencia envolvía al arcángel caído. Es hora de que recibas la ayuda de tu padre, mi hijo amado. Y todo lo que había era luz. Lucifer despertó sobresaltado. Enseguida se dio cuenta de que estaba solo. A lo largo de los años, había estado despertando y durmiendo sin parar. Había perdido la cuenta de cuántas veces había sucedido.
Pero esta vez fue diferente, esta vez su padre lo había visitado y realmente lo había ayudado. Mientras intentaba levantarse vagamente de la cama, se apoyó en ella, pero de repente perdió el equilibrio. Al intentar apoyarse en algo, apoyó la mano en la mesita de al lado, pero ésta se cayó al instante por su peso y el espejo se hizo añicos. Sus ojos comenzaron a aclararse y vio algo que lo impactó. Sus manos sangraban. Meras esquirlas de vidrio hicieron sangrar la piel, una vez invencible, que permanecía ilesa incluso cuando era golpeada por espadas divinas. Y entonces Lucifer entendió. Era débil. Toda su voluntad se había concentrado en evitar que se desmoronara hasta la inexistencia. Y seguía haciéndolo en ese preciso instante. Había perdido todo lo que lo convertía en el arcángel más poderoso, al menos por el momento. Pero no sin una bendición. Ha replicado una parte de la omnisciencia de su padre. Es mucho más limitada, pues contiene todo el conocimiento que Yahvé tenía cuando creó a los 3 arcángeles demiúrgicos, pero aún así era un pozo de conocimiento casi infinito. El portador de luz sabía, sin embargo, que esto era temporal. Su fuerza física arcangélica seguía ahí, pero su cuerpo estaba recién curado, renovado, y por eso su durabilidad actual no era diferente a la de un humano moderno. Pero volverá cuando sea el momento. Sin embargo, su mayor preocupación en ese momento era su voluntad. Instintivamente, la usaba constantemente para mantenerse firme y no dejar que la copia de segunda clase de la omnisciencia de su padre lo destrozara. Actualmente tenía 2 opciones, dejar que todo el conocimiento almacenado en su mente al que poco a poco tendría que acceder y adaptarse desvaneciera y recuperar su voluntad, o bien, por ahora, renunciar a su voluntad y buscar una forma de mantenerse unido sin usarla plenamente para poder usarla también para otros asuntos. Sabía, sin embargo, que podía usarlo por momentos si era realmente necesario, pero las consecuencias serían perjudiciales. Volvería a desmoronarse y tal vez incluso perdería su identidad otra vez. Se estremeció ante el último pensamiento, no creía que alguna vez pensaría esto, pero estaba realmente agradecido por la intervención de su padre cuando sucedió. Lo cual abrió una caja de Pandora que en ese momento no estaba de humor para abrir. Por ahora tendrá que tomar una página del libro de su otro yo, el que conocía de su vida anterior y utilizar la magia junto con hacer tratos con otros seres en caso de que no pueda hacer algo por su cuenta. Lucifer, apoyado contra la pared, salió lentamente de sus aposentos y vio que no había guardias, lo cual era extraño. Sin embargo, percibió una poderosa barrera protectora a su alrededor, la cual destruyó con un toque, alterando su patrón. Puede que se haya debilitado y sin la voluntad no esté tan en sintonía con los patrones, pero sigue siendo el más sabio de la creación, ahora más que nunca y el conocimiento es poder. En algunos aspectos es superior a él antes, porque una vez que recupera su voluntad, ni siquiera Michael puede ser su igual. Mientras Lucifer se apoyaba de nuevo en la pared y seguía caminando con su cuerpo cansado, empezó a oír gritos, y estos eran distintos a los que estaba acostumbrado. Distintos a los gritos de los condenados. Estos eran los rugidos de la guerra. Mientras el debilitado arcángel seguía caminando, llegó a la sala del trono. Estaba vacía también, lo que seguía desconcertando a Lucifer. Su mente seguía muy nublada tras tanto sueño, luchando contra la destrucción que le causaba el don de Dios. Allí se acercó lentamente al trono y se sentó suavemente en él y cuando lo hizo, se sintió mucho más a gusto. Se sentía más fuerte, con más energía, pues el propio infierno le otorgaba poder. Siempre lo hacía, pero el trono era el corazón del infierno mismo y mucho más potente al compartirlo. Y también traía consigo habilidades sustanciales, como la de permitir al rey, cuando estaba sentado en él, ver su pasado y su presente, e incluso su futuro si así lo deseaba. Pero eso no era lo que Lucifer quería. Simplemente deseaba conocer la situación actual. Estaba demasiado cansado para mirar al pasado y ver cuánto había sucedido. Se conformará con lo que sepa del presente. Y así lo vio. Vio muerte, sufrimiento, destrucción, todas cosas muy comunes en el infierno, pero lo que le sorprendió fue que vio que había habitantes en él que no eran ni humanos ni demonios, sino las llamadas deidades.
Vio fuego, viento, hielo y, sobre todo, relámpagos. Y eso inmediatamente le dio una comprensión de lo que estaba sucediendo, cuando vio a un hombre pelirrojo de 3 metros vestido con una armadura de plata, un casco alado, tirado por un carro de cabras golpeando con truenos y relámpagos sobre los ejércitos del infierno, lo reconoció. Thor, hijo de Odín. Lucifer furioso se levantó de su trono y reordenó su palacio, para que un enorme balcón apareciera ante él. Caminó hacia él y se apoyó en él viendo la batalla desde arriba. Al principio se quedó perplejo por el hecho de que sus hijos tuvieran dificultades con este bebé que apenas había salido del pañal y gritaba hasta quedarse ronco. Sus hijos recibieron su testamento, aunque este era una versión muy limitada. Pero pronto lo comprendió. La razón de todo era su propio estado de ánimo. Sus hijos derivaban la fuerza de voluntad de la suya. La suya no era muy accesible en ese preciso momento, ni para él ni para ellos. Y si eso no fuera suficientemente malo, la ley del infierno es que nadie supera al rey en fuerza excepto Dios mismo. A medida que su fuerza disminuía, también la fuerza de todos los que estaban en el infierno se vio limitada a una medida tal que incluso él, como está ahora, sería capaz de someterlos fácilmente. Y si eso no fuera suficientemente malo, a los ángeles que se convirtieron en demonios después de su caída Yahvé les ha prohibido utilizar sus habilidades angelicales anteriores. Conservaron sus fuerzas físicas, pero la magia angelical les estaba prohibida y si quebrantaban su ley, perecerían inmediatamente y entrarían en las mansiones del silencio. El mismo infierno ha desterrado a todos del palacio que contiene a su señor, vaciándolo para protegerlo. Lucifer en su ira aplastó la barandilla del balcón mientras deshacía la barrera que rodeaba el palacio. Por fin sales de tu escondite, portador de luz. Por fin estás listo para probar mi martillo. Rugió Thor Odinson con una carcajada mientras hacía girar su martillo y volaba con relámpagos danzando a su alrededor, descendiendo aún sobre los ejércitos del infierno, con su atronador trueno, hacia el rey del infierno. Lucifer atrapó fácilmente el martillo con una mano, destrozándolo, y con la otra estranguló al supuesto dios. Robas el trueno intentando imitar el rugido de la ira de mi padre, pero tu voz es como el llanto de un bebé que no logra balbucear sus palabras. La creación no extrañará tus rabietas. Cuando el diablo estaba a punto de acabar con la vida del hijo de Odín, una voz rugió y silenció toda la batalla. Alto, hijo de la mañana. Rugió Odín, el padre de los Aesir, proyectando su voz e imagen al infierno. Odín, rey de Asgard, ¿de verdad te atreves a darme órdenes? Preguntó Lucifer con una voz cargada de veneno gélido. No es una orden, sino una súplica, mi señor. Por favor, perdona a mi insensato hijo. No entendía con quién estaba tratando. Suplica Odín, incapaz de ocultar su profunda preocupación mientras el padre de todos se arrodilla. Padre, no agaches la cabeza por él. Somos superiores a él. Rugió Thor furioso al ver a su padre arrodillarse. Cállate, niño ignorante. No puedes comprender la ira que has dirigido hacia ti. Rugió Odín, cabizbajo. Ya basta de melodrama, Odín. Puede que haya estado durmiendo durante muchos años, pero no soy un tonto. Este mocoso tuyo es incapaz de actuar sin que tú lo sepas. Permitiste que empezara esto como prueba y ahora te estás desentendiendo de la culpa. Indiferente a la vida de tu hijo, pues crees que simplemente volverá a la vida después de un par de siglos, como consecuencia de que todos están atados a las creencias de la humanidad. Piensas que si consigues un lugar como el infierno ahora que estoy tan debilitado, podrás escapar del Ragnarok. Que la muerte temporal de Thor valdría la pena y calmaría mi ira si te equivocaras y tuvieras que manipular tus palabras. Pero te equivocas en un detalle importante. Tus muertes no son tan temporales como crees. Y Lucifer se libera de su agarre por un instante mientras toma su rostro con la palma de la mano y le aplasta la cabeza. No. Rugió Odín horrorizado, temeroso de las últimas palabras del lucero del alba. Puedo revivir lo que mate, y también elegir el lugar para su resurrección. Tu hijo ahora está atado a las mansiones del silencio, la tierra de los mundos olvidados y muertos.
Allí será revivido y estará sujeto a sus leyes hasta que yo lo considere oportuno. Lucifer chasquea los dedos y pone en marcha un patrón, y el rayo del Mjolnir escapa de sus fragmentos e incinera al ejército de Thor. Vete, Odín, y disfruta de tus últimos días, porque pintaré los suelos de Asgard de rojo con la sangre de los Aesir. Los únicos que se salvarán serán los no combatientes, pero en cuanto al resto de ustedes, haré que su sangre fluya como un río hacia el abismo como advertencia para todos, para que nunca me traicionen. Y cuando el lucero del alba dijo esto, con un chasquido la proyección de Odín fue borrada. Asgard hará. Rugió Odín en agonía mientras caía de su trono al suelo. Padre de todo. Gritó Heimdall preocupado mientras corría hacia él. Sepan esto, pueblo mío. Los Aesir estamos en nuestra hora más oscura, declaró Odín, llevándose la mano al pecho. Su alma había sido herida por Lucifer como regalo de despedida. Hela, hija mía, prepara los ejércitos, se dirigió repentinamente Odín a la llamada diosa de la muerte, quien asintió con seriedad mientras corría inmediatamente a cumplir su orden. Y tú, Heimdall, prepara el Bifrost, ordenó Odín. ¿Qué le pasa a mi señor? No tenemos aliados a los que podamos recurrir, dijo Heimdall confundido. La expresión de Odín palideció mientras hablaba, su miedo palpable. No es para pedir ayuda, Heimdall, sino para escapar, pues temo que seamos incapaces de detener a ese demonio. Mientras el lucero del alba descendía sobre el Bifrost, caminó sobre él hacia las puertas de Asgard. Se sentía completamente a gusto. Era como un hombre paseando por su propio jardín. En cierto sentido, esto podría pronto ser cierto. Al llegar a las puertas doradas, vio que los guardias habían abandonado sus puestos. Sabía que Odín tenía un plan. El astuto viejo idiota sin duda intentaría convencerlo de que perdonara su reino. Pero, por supuesto, Lucifer ya lo esperaba. Por eso formuló sus palabras con tanta firmeza, pero también, en cierto modo, con tanta franqueza. El diablo recibirá su merecido. Lucifer puso sus manos en la puerta y caminó hacia adelante, abriéndola. Cuando vio lo que tenía delante, comprendió de inmediato el plan del astuto anciano, pues ante él no solo estaban los Aesir, sino también sus adoradores. Los adoradores se postraron ante el portador de luz para suplicar que perdonara a sus dioses. Esta fue la amenaza y la ofrenda de Odín. Al salvar Asgard, se difundirá la historia de Lucifer, quien será visto como un poderoso dios de la destrucción que provocó la ira de Thor, lo cual es uno de sus objetivos. Quemar su historia en la historia de toda la humanidad. Es una amenaza oculta tras una historia de misericordia. Si Lucifer realmente mató a todos los dioses, la misma catástrofe que azotó Uruk también caerá sobre Midgard. Odín sabe que el lucero del alba es justo y misericordioso y que nunca levanta la mano contra quien considera inocente. Oh, estrella del alba, te suplicamos que perdones a nuestros dioses, pues sin ellos no tendremos guía ni misericordia. Te suplicamos, oh Dios de la destrucción, que te adoraremos y santificaremos tu nombre. Suplicaron los adoradores. No deseo su adoración, creyentes de los Aesir. Estoy aquí por mi deuda. Su trueno ha invadido mi reino y por ello he prometido teñir de rojo los suelos de Asgard con su sangre. Atraer un río de sangre a mi reino en el abismo como advertencia para que nunca más me traicionen, declaró Lucifer mientras se guardaba las manos y sus ojos ardían con fuego infernal. Te rogamos que reconsideres, oh, Dios de la destrucción. Volvieron a gritar en súplica, y algunos incluso se golpearon la cabeza contra el suelo. Lucifer ya se estaba cansando de oír esto. Quizás podrías recibir una ofrenda de ellos, mi señor. De repente, uno de los adoradores, desde atrás, habló. Un niño levantó la cabeza. Cuando el niño lo hizo, toda la atención se volvió hacia él, su padre a su lado inmediatamente le puso la mano en la cabeza, susurrando furiosamente. Silencio, Ragnar. No hables de lo que no entiendes. Pero padre, intentó protestar Ragnar mientras su padre continuaba forzando su cabeza contra el suelo. Basta, dejad que el niño hable, resonó de repente la voz de Lucifer. El padre, temeroso y reacio, hizo lo que le dijeron y permitió que su hijo levantara la cabeza y se postró una vez más.
¿Hablas de un niño ofrendado?, preguntó Lucifer. El niño asintió lentamente, asombrado al ser realmente escuchado por este ser a quien consideraba un dios al que incluso Odín temía. ¿Qué crees que pueden ofrecerme, Ragnar Lothbrok, mi señor? Ragnar Lothbrok. No lo conozco, mi señor. Tú mismo dijiste que no deseas nuestra adoración, lo cual, siendo sincero, me deja perplejo, declaró Ragnar, demostrando su valentía ante todos al atreverse a cuestionar las acciones del Lucero del Alba. Es muy sencillo, hijo, no soy digno de adoración, explicó Lucifer. ¿No es digno de adoración?, preguntó el niño, asombrado y confundido. Nunca había oído hablar de un dios que, según él, dijera que no era digno de adoración. El único digno de adoración es un ser perfecto, niño, y ni yo ni esos llamados dioses detrás de ti, gimiendo en sus botas y escondiéndose detrás de ti, un simple niño, detrás de aquellos a quienes prometieron protección somos dignos de ello. Podemos ser egoístas, podemos cometer errores, podemos ser injustos. ¿Por qué adorar a seres como nosotros? ¿Por qué llamarlos dioses? ¿Por qué otorgarles obediencia absoluta si pueden abusar de ella? Así que no, hijo, exigir tu adoración va en contra de lo que soy, le explicó Lucifer al niño que miraba al arcángel con cada vez más asombro. Portador de luz, te ofrezco mi vida. Gritó repentinamente uno de los Aesir, arrodillándose y desenvainando su espada, intentando atravesarle el corazón de no ser por la oportuna prevención de Lucifer mediante su magia. ¿Qué significa esto?, preguntó Lucifer en un tono que exigía una explicación. Pronto otro también cayó de rodillas y sacó su espada para hacer lo mismo, y luego otro, y otro más hasta que llegaron a cientos. Conocemos tu carácter, conocedor de la verdad. Nunca incumples tu palabra. Somos combatientes del ejército de Asgard y ofrecemos nuestras vidas y nuestra sangre como un río hacia el abismo. Ofrecemos nuestras vidas y nuestras almas en súplica de misericordia, explicó el primero. Eso es solo un aspecto de mi deuda. Sangre por sangre, vida por vida y alma por alma. Pero aún me falta una ofrenda adecuada de tu rey por sus traicioneras intenciones, declaró Lucifer con frialdad. Entonces te ofrezco lo que más valoro en los 9 reinos, mi hija, Hela, declaró Odín de repente con voz resonante. Lucifer, al oír esto, casi montó en cólera ante su atrevimiento. ¿Cómo se atrevía a ofrecer a alguien comparable a un objeto cuando era la representación misma del deseo de libertad de elección para todos? Estoy dispuesta, declaró Hela de repente. Ella misma comprendió al instante los pensamientos de Lucifer basándose en las historias que conocía sobre él y su expresión vacía. Ahora lo eres. ¿Te das cuenta, hija de Odín, de que no deseo una concubina? Solo serás una de mis súbditas en los reinos del dolor. Podría incluso entregarte como esclavo a uno de mis demonios para que hagan contigo lo que les plazca. ¿Sigues dispuesto? ¿Dispuesto a un padre que te ofrece como objeto, indiferente a los tormentos que puedan infligirte? Preguntó el diablo con voz suave, pero que envolvió a todos los presentes en su frialdad. Yo, todavía estoy dispuesta, dijo, esta vez mirando al diablo directamente a los ojos, sin inmutarse en lo más mínimo. Lucifer guardó silencio un momento. Entonces no sé si felicitarte por tu lealtad o maldecirte por tu estupidez. Muy bien, acepto. Y cuando el lucero del alba levantó su mano y la apretó formando un puño, todos los combatientes estallaron en un río de sangre que empezó a fluir desde el Bifrost hacia el infierno. La magia de Lucifer compensando la cantidad requerida de sangre de su esencia. Entonces Lucifer abrió una puerta de fuego hacia el infierno, indicándole a Hela que lo siguiera. Espera, gritó alguien de repente. Lucifer se dio la vuelta y vio que el niño llamado Ragnar se había levantado y había corrido hacia ellos mientras su padre, detrás de él, lo llamaba preocupado. ¿Podré volver a verte alguna vez? ¿Deseas volver a verme, hijo?, preguntó Lucifer confundido. El niño asintió con vehemencia. Quiero escucharte más. Me gusta escuchar tu voz. Suenas muy sabia y tranquilizadora. Lucifer quedó desconcertado por un momento hasta que dejó escapar algunas risas ante la audacia del chico.
Lucifer se arrodilló ante el niño mientras abría la palma de su mano y ponía sobre ella una pequeña moneda. Si aprietas esto en tu puño y piensas en mí, podrás invocarme una vez. Solo tú puedes hacerlo, y nadie te lo puede robar, pues lo he ligado a tu alma. Invócame cuando estés realmente listo para verme una vez más, declaró Lucifer, omitiendo que también podría devolverle la vida una vez si entraba al infierno por una culpa injustificada. Fue su recompensa por el coraje y la sabiduría del niño. Mientras el niño asentía con una brillante sonrisa en su rostro, sus ojos se llenaron de asombro, Lucifer le revolvió el cabello y se puso de pie. Con un gesto de despedida, él y él entraron por la puerta de fuego, regresando una vez más al infierno. ¿Qué pasa, padre? No has estado de muy buen humor desde que reiniciamos tu viaje, comentó Masiquén mientras ella y Lucifer caminaban por el desierto. Lucifer vestía una túnica blanca y Masiquén, una negra, junto con un pañuelo negro que cubría la cabeza. Lucifer guardó silencio un momento. Le debo un favor a mi padre, Masiquén. Y me ha llamado para cobrarlo. Fue todo lo que dijo a Lucifer mientras seguía caminando, sin responder a ninguna de las otras preguntas de Masiquén durante el resto del trayecto. La propia Masiquén no lo comprendía. ¿Cuándo ayudó su abuelo a su padre de alguna manera que le debiera? Cuando se acercaban a una montaña, Lucifer se detuvo de repente. Masiquén, quédate aquí, pasa por aquí, es peligroso para ti. Solo me espera a mí. Antes de que Masiquén pudiera siquiera dar una respuesta, Lucifer extendió sus alas y emprendió el vuelo hacia esa montaña, y cuando comenzó a descender se pudo ver una vista bastante peculiar. Un hombre postrado ante una zarza ardiente cuyo fuego parecía solo quemarlo y no extenderse hacia afuera. Levanta la cabeza, Moisés, dijo una voz desde el fuego al hombre mientras Lucifer aterrizaba suavemente. Este es mi hijo, Samael, mi portador de luz, él será vuestra ayuda contra el faraón, afirmó Yahvé. Lucifer al oír sus palabras frunció el ceño, mientras que el propio Moisés se estremeció al oír el nombre del arcángel rebelde. ¿Es por eso que me has invocado, padre? ¿Es ese el precio que debo por tu ayuda ese día? ¿Proteger a uno de tus profetas? ¿Estaba Gabriel demasiado ocupado? Recuerdo que esta fue su gloriosa tarea, declaró Lucifer, terminando con tono burlón. ¿Rechazas a Samael? Fue todo lo que preguntó Dios. Lucifer guardó silencio. Por un lado, no quería aceptar, pero por otro, esta era una gran oportunidad para no deberle nada a su padre. Pero necesitaba confirmación antes de aceptar algo. Entiendo bien que esto es un pago por tu ayuda de la última vez. Para ayudar a Moisés, profeta de los israelitas, en su misión de liberar a su pueblo de las garras del faraón. No, es solo un aspecto. Hasta mi último profeta, espero que ayudes a quien yo desee entre los profetas y mensajeros para cumplir tu propósito de castigar a todos los que se oponen a mí. Para eso te hice, Samael, mi destructor. Explicó Yahvé. Parece que no entiendes la indirecta, ¿verdad? He abandonado ese nombre. Ya no soy tu Venom, siseó Lucifer. Sin embargo, los tres permanecieron en silencio, porque Lucifer aún no había negado ni aceptado abiertamente. Lucifer sabía que ya no debía nada a su padre. Que debía hacerlo cuanto antes, pues su padre sabía qué más podría exigirle en el futuro. Lucifer sabía que esto era, de hecho, una forma de contraatacarlo. Una contraataque a sus propias historias, pues esto lo pintaba como si aún estuviera bajo el yugo de su padre, pero por mucho que quisiera, no podía negarse rotundamente, pues le debía algo. Lucifer tampoco podía negociar, pues la cantidad que le debía su padre dependía de cuánto él mismo valorara la ayuda de su padre, y no había mucho que valorara más que ser impedido de convertirse en él, que es lo que habría sido su destino mientras era absorbido por sus recuerdos. Lucifer chasqueó la lengua con fastidio y derrota. Antes de aceptar, deseo agregar una condición. Habla, ordenó Yahvé. Hago las cosas a mi manera. Me has dado autoridad sobre quienes se han desviado de tu camino y haré con ellos lo que quiera, afirmó Lucifer. No se negó Yahvé, sorprendiendo por un momento a Lucifer, pues esperaba que accediera. Solo servirás de ayuda a los profetas y mensajeros. Ellos serán los jueces.
Tu única función será hacer realidad lo que ellos desean, como lo hiciste conmigo cuando diste forma a la creación. Me diste autoridad sobre los extraviados. ¿Cómo puede ser lógico?, preguntó Lucifer, furioso ante la perspectiva de volver a ser un instrumento de su padre. Tu autoridad se extiende a lo que se han desviado de ella en su permanencia. Moisés no es enviado como mensajero de destrucción al faraón, sino como misericordia. El faraón y su pueblo no se han desviado del todo, pues no se les ha enviado un mensajero claro. Yahvé explicó en respuesta. Pero aún tengo autoridad sobre ellos. Tú mismo me la has otorgado, replicó Lucifer. Empezaba a desesperarse un poco, aunque lo disimuló bien, pues solo Dios podía verlo. Y te he ordenado que seas la ayuda de Moisés. Por tanto, harás lo que él desee en lo que respecta al faraón y a su pueblo. Usarás tu autoridad sobre ellos en tu ayuda. Ese fue el precio por la ayuda que me hiciste un favor. Si de verdad no deseas hacerlo, simplemente dime que no lo ves como un favor, sino como un regalo mío. Nunca quise que mi ayuda fuera una carga para ti. Fuiste tú quien la hizo así, hijo mío. Dime que lo aceptas como el regalo que fue de tu padre que aún te ama, Samael, y este asunto quedará olvidado y podrás regresar a tu propio camino, afirmó Yahvé. Al oír las palabras de su padre, Lucifer solo pudo apretar los dientes y los puños. No podía aceptar la ayuda de su padre como un regalo, no podía. Iría en contra de su orgullo. Seguiría sintiendo que le debía algo y no podría vivir con eso por el resto de la eternidad. Muy bien, acepto. Lucifer espetó con amargura. Aunque tenía su propio plan. No bailaría al son de su padre. Convertiría este cáliz envenenado en el Santo Grial. Al escuchar la aceptación de su hijo, la atención de Dios volvió a Moisés, quien escuchaba esta conversación con los ojos muy abiertos. Moisés, al darse cuenta de esto, comenzó a hablar. Dios mío, deseaba la ayuda de mi hermano Aarón. No puedo hablar bien. Lucifer conocía la historia detrás del tartamudeo de Moisés. Cuando era apenas un bebé y fue acogido por Ramsés I, era bastante rebelde. Le tiraba de la barba, lo golpeaba, lo mordía, y un día llegó un mago y advirtió al rey que el bebé sería su destrucción y la de todo lo que había hecho. Sus acciones lo demuestran. Ramsés no lo podía creer, pues veía a Moisés como un bebé, y dijo que no entendía lo que estaba haciendo. El mago le aconsejó entonces al faraón que pusiera a prueba al muchacho. Puso un atizador al rojo vivo frente al niño y le ofreció comida deliciosa. Si el bebé evitaba el atizador y comía de la comida, significaba que había entendido y el faraón lo sentenciaría a muerte, como hizo con todos los demás bebés varones de los israelitas. Entonces Moisés fue a tomar la comida y Gabriel, invisible a todos, tomó la mano de Moisés, la puso sobre el atizador y se la llevó a la boca, quemándole la lengua. Lo tendrás. Tu hermano te estará esperando en la ciudad. En cuanto a tu discurso, comenzó Dios cuando Moisés de repente brilló con una luz blanca por un momento, tu lengua ha sido sanada. Moisés, mientras lo probaba y formaba palabras más claras, sintió que las lágrimas corrían por sus ojos mientras se postraba una vez más ante su Creador. Levántate, profeta mío, porque aún te está por conceder todo lo que deseo darte, ordenó Dios. Toma tu vara, Moisés, y tírala a la tierra, ordenó el Todopoderoso mientras Moisés se levantaba. Moisés hizo lo que le dijeron, aunque respiró hondo con miedo mientras daba un paso atrás porque el palo se había convertido en una poderosa serpiente casi de su tamaño. La serpiente comenzó a acercarse y a rodear al arcángel, percibiendo el desafío que Lucifer tenía hacia el Creador. Al cruzar miradas con el lucero del alba, la serpiente fulminó con la mirada fría que él le dirigía. Finalmente, la serpiente decidió que, dado que el ángel obedecía al dios por ahora, no buscaría más hostilidades y se transformó de nuevo en el palo, que Moisés recogió con cautela. Casi esperando que se transformara y lo mordiera. Estas son solo algunas de mis bendiciones, Moisés, hijo de Amram. Ahora ve y ten por seguro que el Señor está contigo. Y como Dios le ordenó, Lucifer batió sus alas, volando hacia Moisés, recogiéndolo y llevándolo hacia su esposa e hijos, que lo esperaban abajo, en la montaña.
Después de que Moisés, con la ayuda del arcángel, trajo a su esposa e hijos a su suegro, entró en la ciudad. Lucifer caminaba detrás de él, cubriéndose con un manto, porque le gustara o no, ahora que estaba bajo la autoridad divina una vez más, su belleza divina estaba una vez más en su apogeo, brillando con la luz del cielo. No sería un buen augurio mostrarlo a los débiles de voluntad. Aunque algo peculiar que no se notaba fácilmente durante ese día brillante es el hecho de que donde quiera que pisaba el arcángel, la arena brillaba aún más con su luz. Cuando Moisés entró caminando junto a los guardias como si fuera invisible, una bendición de Dios, vio a un hombre que corría hacia él con alegría en cada paso. Moisés. Gritó Aarón de felicidad mientras abrazaba fuertemente a su hermano. De verdad. El ángel me dijo que te vería aquí hoy. Dijo Aarón con alegría y emoción mientras rompía el abrazo y sujetaba a Moisés por los hombros. Lucifer podía ver al ángel del que hablaba Aarón, caminando detrás de él, invisible para todos, excepto para él. Lucifer, haciéndose invisible, se acercó al ángel encapuchado y le dijo: «Ha pasado bastante tiempo, Uriel». Uriel lo miró fijamente a los ojos, pero permaneció en silencio. Lo ignoró. En cierto sentido, Lucifer lo consideró justo. Uriel pudo haber sido revivido por su padre junto con el resto de la hueste que no se aliaron con él, pero aún así lo mató. Uriel, Lucifer lo llamó una vez más, pero fue en vano ya que el arcángel extendió sus alas y emprendió el vuelo, eligiendo protegerlo desde una distancia mayor. Lucifer miró con tristeza el camino que tomó el tejedor de patrones mientras seguía a Aarón y Moisés, quienes ya sin interrupciones habían continuado su camino hacia el palacio del faraón. Moisés. De verdad. Empezó el faraón mientras descendía de su trono y se acercaba al profeta. Mientras corría hacia él, lo abrazó de inmediato. Es un gran espectáculo tenerte ante mí. El faraón exclamó con alegría al ver a su hermano adoptivo exiliado presentarse ante él. Moisés, en defensa de uno de los israelitas, mató al guardia que lo estaba azotando por accidente. El esclavo ingrato pronto después volvió a meterse en problemas y cuando Moisés lo confrontó al respecto, amenazó con denunciarlo, lo cual hizo, pero no antes de que Moisés huyera de la ciudad. En ese tiempo Ramsés II tomó el lugar de su padre y abolió el exilio que su padre había impuesto previamente cuando se enteró de las acciones de Moisés después de que éste había huido. Su Majestad. Nos da pena tener que recordárselo, pero, sea quien sea, ha cometido una gran ofensa contra los dioses. Por eso debe ser, uno de los asistentes del faraón habló. Calla, interrumpió Ramsés, molesto y disgustado, yo soy la estrella de la mañana y de la tarde, mi voluntad es la voluntad de los dioses. Lucifer se burló internamente de este hombre que se había convertido en un dios, intentando tomar sus propios nombres dados por Dios. El mismo Moisés también se sintió menos alegre después de escuchar las palabras de su hermano adoptivo, mirando de reojo a Lucifer, conociendo su orgullo. Aarón hizo lo mismo, después de escuchar en el camino sobre su encuentro con el Señor y su arcángel rebelde, pero afortunadamente no sucedió nada. No quiero repetirme. Ya he perdonado a Moisés de todos sus crímenes y es una vez más mi hermano, el príncipe de Egipto. Declaró Ramsés, poniendo las manos sobre los hombros de Moisés con una sonrisa alegre. El propio Moisés tenía una mirada triste en su rostro, mientras miraba hacia Aarón, quien asintió desde atrás hacia él en señal de apoyo. Ramsés, en mi corazón siempre serás mi hermano, pero las cosas no pueden ser como antes, afirmó Moisés. Claro que no. Ahora serán aún mejores, Moisés. Incluso veo que tu lengua ha sanado. Debe ser un milagro de los dioses. Te han traído de vuelta a mí, mi querido hermano, y juntos tendremos una vida mejor que nunca, afirmó el faraón, orgulloso y bullicioso. Moisés meneó la cabeza. Ramsés, tengamos esta conversación en un ambiente más privado. Ven conmigo, ordenó Ramsés, haciendo que Moisés lo siguiera. Bueno, señores, permítanos llevarlos a un lugar más cómodo, dijo una de las sirvientas hacia los dos, pero fue ignorada por Lucifer, quien simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia afuera. Disculpas por sus acciones, pero esperaremos afuera.
Ya tenemos un lugar donde quedarnos, dijo Aarón mientras seguía a Lucifer poco después. Las cámaras del faraón. ¿Recuerdas este lugar, Moisés, cuando tú y yo llenamos de arena el Nemes de nuestro padre? ¿Recuerdas lo furioso que parecía, con la cara completamente roja, y cómo corrimos mientras nos perseguía? Dijo Ramsés con cariño mientras se quitaba el Nemes y se sentaba en un pequeño trono privado. Sin embargo, la expresión triste y seria de Moisés no cambió. ¿Qué pasa, Moisés? Sabes que nunca podrías esconderte de mí cuando algo te molestara, afirmó Ramsés. Ramsés, he sido enviado por el Creador de todo como mensajero de misericordia hacia ti. Te traigo su mandato. Que abandones a quienes le has atribuido como socios y dejes ir a su pueblo elegido, declaró Moisés con seriedad. ¿Qué? ¿Orden? Preguntó el faraón desconcertado. Mira, dijo Moisés mientras colocaba su mano debajo de su axila y la sacaba. Ardía con su propia luz blanca brillante, iluminando la habitación oscura. El poder de Dios, afirmó Moisés. Ramsés tuvo que entrecerrar los ojos y protegerlos de la luz brillante hasta que Moisés finalmente volvió a colocar su mano debajo del brazo y la sacó una vez más, normal. ¿Crees que la magia me disuadirá, Moisés? ¿Te ha enviado Apophis contra mí, el hijo del mismísimo Ra? Siseó el faraón, furioso. Esto no es magia, Ramsés, sino un milagro del Señor. Quienes tú creas dioses no son dignos de tu adoración. Son impotentes ante él, replicó Moisés con calma. Basta, Moisés. Creí que cuando regresaste, había recuperado a mi hermano, pero parece que has vuelto hechizado. Vuelve aquí mañana y mis magos te liberarán, ordenó Ramsés. Moisés suspiró mientras se daba la vuelta. Regresaré mañana, pero para recordarles una vez más que el Señor les ha ordenado. Sus magos intentarán oponerse a sus milagros, pero fracasarán, se lo aseguro. Mientras el profeta decía esto, empujó la puerta, dejando atrás a un iracundo Ramsés. Cuando Moisés llegó afuera, vio que solo Lucifer permanecía allí, esperándolo, mientras el sol ya se ocultaba en el horizonte. ¿Me has estado esperando todo este tiempo? Preguntó el profeta. Me han asignado como tu ayudante. He aceptado hacerlo, lo que significa que dejarte desprotegido en pleno dominio enemigo no es algo que haría, explicó Lucifer. Entonces, ¿escuchaste lo que pasó allí?, dijo Moisés, menos como una pregunta y más como una afirmación, ganándose un asentimiento del arcángel. Mientras estaban allí en silencio mirando la luna, Moisés abrió la boca y dijo, honestamente eres diferente de lo que imaginaba. Ah, ¿y cómo me imaginaste, gran profeta de Yahvé? Preguntó Lucifer con curiosidad. Más monstruoso, irrazonable, simplemente una fuerza que solo puede destruir y no puede proteger ni sanar. Pero ahora no veo nada de eso, afirmó Moisés mientras miraba al arcángel. Te aseguro, comenzó Lucifer mientras se detenía apoyado en la pared, puedo ser eso y más. El arcángel le dijo al profeta. De eso no tengo ninguna duda, afirmó Moisés. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó de repente el profeta, ganándose un murmullo de confusión del ángel caído. ¿Cómo lograste la habilidad para enfrentar a Michael? Por lo que tengo entendido, eran inseparables. Unidos por la cadera, como diría alguien. Donde quiera que fueras, él iba. El ejemplo viviente de que la sombra nunca se separa de la luz. Por primera vez en eones, Lucifer sintió una punzada en el corazón al mencionar a su gemelo. Tras haberse obligado a no pensar en su vínculo roto durante siglos. Se quedó en silencio un rato, el propio Moisés permaneció paciente, comprendiendo que tal vez había abierto viejas heridas. Yo, lo hice por él. Por todos nosotros. Tú, Moisés, como todos sus siervos, quizá creas que me rebelé por egoísmo. Por orgullo, envidia y odio, y sin duda, hasta cierto punto, esas fueron grandes influencias, pero todo lo que hice, todo lo que sigo haciendo, se basa en una sola cosa. El amor. Todo lo que hice fue por amor a él, a ellos. No soportaba que fuéramos simples herramientas a sus ojos. Algo que se puede desechar en cualquier momento, reemplazado por un juguete nuevo y brillante.
No pude soportar cómo él te favoreció a ti por encima de nosotros, a nosotros que desde el comienzo mismo de su creación hemos hecho todo en su nombre. Me negué a postrarme ante tu padre Adán por envidia y orgullo, sí, pero hasta cierto punto, esto es algo en lo que he tenido que pensar durante mucho tiempo cuando estaba en mi sueño, pero creo que también me negué a bajar mi cabeza ante alguien que no fuera él. Puede que no lo crea digno de adoración, pero la postración en sí no es un acto de adoración, Moisés. Es una forma de respeto, algo que mi padre quiso que le otorgáramos a Adán, pues nunca nos ordenaría adorar a nadie más que a él. Puede que no me hayan gustado muchas de sus decisiones, y sigo estando en desacuerdo con ellas, incluso ahora que lo entiendo mejor que nunca, pero a Moisés sí lo respetaba, y en cierto sentido todavía lo respeto, explicó Lucifer con un tono suave y gentil, como si las palabras fueran como cristal y, si no se tenía cuidado, se romperían antes de salir de su boca. Y por un momento el lucero del alba permaneció en silencio mientras abría nuevamente su boca para hablar. Este es mi consejo para ti, Moisés. Haz lo que creas mejor. Ir en contra de alguien a quien amas como hermano es difícil, algo que entiendo mejor que nadie. Pero debes saber esto. Si no obedece, caerá en mi reino. Así dice vuestro Señor, pues me ha concedido el conocimiento de lo que considera digno de mi ira. Por eso debes entender que a veces, para salvar a quienes amamos, tenemos que hacerles daño nosotros mismos. Afirmó el diablo y tras sus últimas palabras desapareció como el viento, dejando a Moisés un gran número de pensamientos a su paso. Final del capítulo.